Bienvenidos a Ciencia Total, el lugar donde exploramos los grandes misterios de nuestro universo y desenterramos los secretos más fascinantes de la historia de la vida. Hoy viajaremos atrás en el tiempo, mucho más allá de las pirámides, más allá incluso de los primeros seres humanos. Retrocederemos cientos de millones de años para descubrir a los auténticos titanes que dominaron la Tierra, los dinosaurios. Durante más de 160 millones de años, estas criaturas reinaron sobre continentes, mares y cielos. Gigantes de cuello infinito que caminaban como montañas vivientes. Depredadores de colmillos afilados que acechaban como sombras letales. Animales emplumados que, sin saberlo, se convertirían en los antepasados de las aves modernas. En este viaje recorreremos su origen en el Triásico, su expansión en el Jurásico, su apogeo en el Cretácico y, finalmente, el cataclismo que borró a la mayoría de ellos de la faz de la Tierra. Pero también veremos cómo, a través de sus descendientes, los dinosaurios aún viven entre nosotros. Prepárate para un relato profundo, detallado y fascinante que nos llevará desde la primera huella hasta la última extinción. Esta es la historia completa de los dinosaurios. Capítulo 1. El origen de los dinosaurios en el Triásico. El mundo del Triásico es un escenario fascinante, muy distinto al que habitamos hoy. Hace unos 250 millones de años, tras la mayor extinción de la historia de la vida, la extinción Pérmica-Triásica, que eliminó cerca del 90% de las especies marinas y el 70% de las terrestres, la Tierra se encontraba en plena reconstrucción ecológica. La vida, severamente golpeada, comenzaba a recuperarse y a diversificarse nuevamente. Fue en este contexto de crisis y oportunidad donde surgieron los primeros dinosaurios. Un planeta unido, el supercontinente Pangea. Durante el Triásico, todos los continentes estaban unidos en una sola masa continental gigantesca, Pangea. Esta se extendía de polo a polo, rodeada por un océano global llamado Pantalasa, y con un mar interno más pequeño, el mar de Tetis, que bañaba sus costas orientales. El tamaño colosal de Pangea hacía que su interior fuera extremadamente árido, con vastos desiertos, dunas interminables y temperaturas extremas. Sin embargo, en las zonas costeras, en riberas fluviales y lagunas, prosperaban bosques de coníferas, gingos y helechos, proporcionando refugio y alimento para los animales emergentes. El clima global era cálido, sin casquetes polares permanentes ni glaciaciones. Las estaciones eran marcadas, alternando periodos de intensas lluvias monzónicas con sequías prolongadas. Este entorno hostil actuó como un filtro natural. Solo las especies más resistentes y adaptables prosperaron. Competidores en el Triásico temprano. Los dinosaurios no fueron los protagonistas iniciales del Triásico. Antes de ellos, los ecosistemas estaban dominados por otros grupos de reptiles arcosaurios y sinápsidos. Errauisuquidos, grandes depredadores cuadrúpedos con aspecto similar a cocodrilos erguidos, como Postosuchus. Llegaban a medir hasta 6 metros y eran los superdepredadores de su tiempo. Crocodilomorfos primitivos, antepasados lejanos de los cocodrilos actuales, pero en aquella época más pequeños, ágiles y terrestres. Sinápsidos sobrevivientes, como los cinodontos, pequeños animales peludos y de hábitos nocturnos que serían los ancestros de los mamíferos. Anfibios gigantes, criaturas como Mastodonsaurus, que podían superar los 5 metros y habitaban ríos y lagunas, depredando peces y reptiles acuáticos. En este escenario, los dinosaurios eran, al inicio, pequeños y poco relevantes, apenas un grupo más en la enorme diversidad de arcosaurios. Los primeros dinosaurios conocidos. Los fósiles más antiguos de dinosaurios se han encontrado principalmente en Sudamérica, concretamente en la Formación Ischigualasto en Argentina y la Formación Santa María en Brasil. Estos yacimientos han revelado un mundo en transición y nos han permitido identificar a los pioneros del linaje. Eoraptor lunensis, considerado uno de los dinosaurios más primitivos. Medía apenas 1 metro, con un peso estimado de 10 kilos. Sus dientes de forma variada sugieren una dieta omnívora, pequeños vertebrados, insectos, huevos y plantas. Era veloz y ligero, adaptado a la huida y a la caza oportunista. Herrerasaurus ischigualastensis, mucho mayor, alcanzaba los 3 a 6 metros. Su esqueleto revela adaptaciones de depredador activo, garras curvas, dientes afilados y un cuerpo ágil.
Aunque no era un terópodo clásico como los tiranosaurios posteriores, sí representaba un linaje cercano y pionero de los grandes carnívoros. Staurikosaurus pricei, hallado en Brasil, era otro carnívoro pequeño, de unos 2 metros, que se movía con rapidez. Saturnalia tupiniquim, uno de los primeros sauropodomorfos, grupo que más tarde daría lugar a los gigantes del Jurásico y Cretácico. Medía 1,5 metros y probablemente era herbívoro o frugívoro. Estos primeros dinosaurios compartían características esenciales que definirían al grupo: postura erguida, pelvis adaptada al movimiento eficiente, y un metabolismo posiblemente más elevado que el de otros reptiles. La ventaja de la postura erguida. La clave evolutiva que permitió a los dinosaurios prosperar fue su locomoción bípeda o semierguida. Mientras que la mayoría de los reptiles de la época caminaban con las patas extendidas hacia los lados, como los lagartos actuales, los dinosaurios colocaron sus extremidades bajo el cuerpo. Esto les otorgaba ventajas cruciales: mayor resistencia al correr largas distancias, menor gasto energético en los desplazamientos, capacidad de usar las patas delanteras para manipular presas o, en herbívoros, para alcanzar vegetación. En un mundo competitivo, donde la supervivencia dependía de escapar o cazar eficazmente, estas ventajas marcaron la diferencia. La extinción del Triásico. Oportunidad para los dinosaurios. Hacia finales del Triásico, hace unos 201 millones de años, la Tierra sufrió otra gran extinción masiva. Este evento estuvo relacionado con las erupciones volcánicas masivas de la provincia magmática del Atlántico Central, que liberaron enormes cantidades de dióxido de carbono y metano, alterando drásticamente el clima y acidificando los océanos. El resultado: desaparición de muchos arcosaurios competidores, incluidos los rauisuquidos. Colapso de varios ecosistemas fluviales y costeros. Reducción de anfibios gigantes. En este escenario de destrucción, los dinosaurios, pequeños, resistentes y adaptables, fueron los grandes beneficiados. Sin la competencia de depredadores dominantes previos, pudieron expandirse y diversificarse con rapidez. La semilla de un imperio. Al cierre del Triásico, los dinosaurios ya habían mostrado sus cartas: velocidad, postura eficiente, diversidad de dietas y capacidad de adaptarse a distintos ambientes. A partir de aquí, su historia se convertiría en un ascenso imparable que alcanzaría su cúspide en el Jurásico y el Cretácico. El reinado estaba a punto de comenzar. Capítulo 2: El Jurásico, la era de los gigantes. Cuando la extinción del Triásico abrió el camino para nuevas formas de vida, los dinosaurios no tardaron en ocupar el vacío dejado por los competidores desaparecidos. Comenzaba el Jurásico, un periodo de unos 56 millones de años que consolidaría el reinado de los dinosaurios sobre la Tierra. Un planeta en transformación. El Jurásico fue una época de cambios geológicos y biológicos trascendentales. Pangea, el supercontinente, comenzó a fragmentarse lentamente. Grandes grietas tectónicas se abrían paso, formando mares interiores y nuevas costas. Esta fragmentación alteró los climas y creó barreras geográficas que estimularon la diversificación de especies. El clima, en términos generales, fue cálido y húmedo, muy distinto a la aridez del Triásico. La ausencia de casquetes polares significaba mares cálidos, lluvias frecuentes y un verdor abundante en gran parte del planeta. Bosques de coníferas, helechos arborescentes, gingos y cicadáceas cubrían los continentes, creando paisajes exuberantes donde los dinosaurios prosperaban. En los océanos, proliferaban ictiosaurios con aspecto de delfines, plesiosaurios de cuello largo y depredadores como los pliosaurios, algunos de ellos verdaderos monstruos marinos. En los cielos, los pterosaurios, reptiles voladores, exploraban nuevas formas de planeo y vuelo activo. Pero en tierra, los protagonistas indiscutibles eran los dinosaurios. Los titanes herbívoros, saurópodos. El Jurásico vio la aparición y diversificación de los saurópodos gigantes, los animales terrestres más grandes que jamás hayan existido. Estos colosos cuadrúpedos de cuello y cola largos dominaban los ecosistemas como los herbívoros principales. Brachiosaurus altitorax, uno de los saurópodos más icónicos. Medía alrededor de 25 metros de largo y pesaba más de 40 toneladas. Su peculiaridad era su postura. Las patas delanteras eran más largas que las traseras, lo que le daba una silueta inclinada hacia arriba y le permitía alcanzar la vegetación de mayor altura,
hasta 13 metros sobre el suelo. Era, en esencia, el equivalente jurásico de una jirafa colosal. El Diplodocus longus, más estilizado y esbelto que Brachiosaurus, alcanzaba 27 metros de longitud, con un cuello y cola que parecían no tener fin. Se cree que utilizaba su cuello para barrer grandes áreas de vegetación baja y media. Su cola, extremadamente larga y delgada en la punta, pudo haber sido usada como látigo defensivo. Eapatosaurus, también conocido como Brontosaurus, según algunas clasificaciones modernas robusto, de cuello más grueso y cuerpo poderoso, podía superar las 20 toneladas. Camarasaurus, más pequeño en comparación, pero abundante en Norteamérica. Era probablemente uno de los herbívoros más comunes y representaba la base de muchos ecosistemas. La vida de los saurópodos era un desafío fisiológico. Un solo individuo necesitaba consumir enormes cantidades de plantas diariamente, probablemente más de 400 kilos de vegetación. Se movían en manadas, tanto por protección como por estrategia alimenticia, desplazándose constantemente para no agotar los recursos locales. El hallazgo de nidos fosilizados y huellas indica que algunos saurópodos depositaban huevos en lugares abiertos, a menudo en colonias comunales. Los recién nacidos eran diminutos comparados con los adultos, lo que sugiere que dependían de la estrategia del número, producir muchísimos huevos para asegurar que al menos algunos sobrevivieran. Los depredadores del Jurásico. Donde había gigantes herbívoros, también surgieron depredadores capaces de acecharlos. El Jurásico estuvo marcado por la diversificación de los terópodos carnívoros, ancestros de las aves modernas. Eayosaurus fragilis, el depredador estrella del Jurásico. Alcanzaba los 9 a 12 metros de longitud y se han hallado múltiples esqueletos en la formación Morrison, lo que sugiere que era muy común. Su cráneo, con dientes cerrados como cuchillas, estaba diseñado para cortar carne. Algunos paleontólogos creen que cazaba en grupos, aunque otros sostienen que era más bien un oportunista que atacaba animales heridos o jóvenes. Ceratosaurus nasicornis, más pequeño y esbelto, con un distintivo cuerno sobre el hocico. Probablemente era un depredador solitario que acechaba presas en áreas boscosas y fluviales. Torvosaurus gurnelli, un megalosaurido gigante, capaz de rivalizar en tamaño con Allosaurus. Sus fósiles hallados en Portugal sugieren que era uno de los mayores depredadores de su tiempo en Europa, llegando a superar los 10 metros. Megalosaurus, famoso por ser el primer dinosaurio descrito científicamente, 1824. Aunque hoy pueda parecer menos impresionante que los posteriores tiranosaurios, en el Jurásico fue uno de los grandes cazadores europeos. La relación entre depredadores y herbívoros era un equilibrio constante. Un Allosaurus adulto podía atacar a jóvenes saurópodos, pero enfrentarse a un adulto de Diplodocus o Brachiosaurus era arriesgado. Por ello, los carnívoros adoptaban diversas estrategias: emboscadas, ataques en grupo, carroñeo de cadáveres. La diversidad de nichos ecológicos era inmensa. Pequeños herbívoros y cazadores ágiles. No todo en el Jurásico eran colosos. Existía una amplia gama de dinosaurios de tamaño medio y pequeño que jugaban papeles cruciales en los ecosistemas. Stegosaurus stenops, uno de los dinosaurios más emblemáticos. Reconocible por sus placas dorsales y su cola armada con 4 púas, Tagomicer, medía unos 9 metros. Era herbívoro, especializado en plantas bajas, y sus placas pudieron cumplir funciones de regulación térmica o exhibición visual. Ornitópodos tempranos, como Camptosaurus y Driosaurus, que eran bípedos herbívoros veloces. Estos animales, de entre 3 y 6 metros, probablemente vivían en grupos y dependían de su agilidad para escapar de depredadores. Compsognathus longipes, un diminuto terópodo carnívoro de apenas 1 metro, que cazaba insectos, lagartos y pequeños mamíferos. Su hallazgo en Alemania reveló detalles sorprendentes de la dieta de los dinosaurios pequeños. Estos dinosaurios medianos y pequeños eran esenciales. Controlaban la vegetación baja, dispersaban semillas y servían como presas para depredadores más grandes. El nacimiento del vuelo, Archaeopteryx. Quizás la innovación más trascendental del Jurásico fue la aparición de los primeros dinosaurios alados con plumas verdaderas. En los yacimientos de Solnhofen, en Alemania, se halló el famoso Archaeopteryx lithograpica, considerado el primer ave conocida. Este animal, del tamaño de un cuervo, vivió hace unos 150 millones de años y combina características de dinosaurio y ave. Tenía dientes en la mandíbula, garras en las alas y una larga cola ósea, rasgos de terópodo. Poseía plumas asimétricas, diseñadas para el vuelo, como las aves modernas.
Aunque probablemente no volaba largas distancias, sí podía planear y realizar vuelos cortos. El hallazgo de Archaeopteryx confirmó que las aves no son una rama separada, sino dinosaurios evolucionados. Los mares del Jurásico. Si bien nuestro enfoque son los dinosaurios, no se puede ignorar el papel de los océanos en esta era. Allí reinaban criaturas espectaculares. Ictiosaurios como Ophthalmosaurus, con enormes ojos adaptados a la visión submarina, capaces de cazar en aguas profundas. Plesiosaurios de cuello largo, como Cryptoclidus, que se alimentaban de peces y cefalópodos. Pliosaurios, depredadores de cráneo enorme y poderosas mandíbulas, como Liopleurodon, que algunos estiman que pudo alcanzar 15 metros. Estos reptiles marinos completaban un ecosistema global donde la vida se diversificaba en cada rincón. Un mundo en equilibrio. El Jurásico fue un tiempo de estabilidad relativa. Los ecosistemas estaban llenos de vida, y los dinosaurios, tanto gigantes como pequeños, habían alcanzado una hegemonía sin precedentes en tierra firme. La combinación de clima favorable, abundancia de plantas y ausencia de grandes crisis globales permitió que florecieran durante decenas de millones de años. Sin embargo, la evolución nunca se detiene. Nuevos grupos comenzaban a surgir, y hacia el final del Jurásico se gestaban innovaciones que marcarían el destino del próximo periodo. El Cretácico, una era aún más diversa, con dinosaurios que alcanzarían la cima de su complejidad antes del fatídico final. Capítulo 3. El Cretácico, la cima y el ocaso de los dinosaurios. El Jurásico había dejado tras de sí un planeta rebosante de vida, donde los dinosaurios dominaban cada rincón de la tierra firme. Pero nada en la historia de la vida es estático. Con la llegada del Cretácico, hace unos 145 millones de años, la Tierra entraba en una nueva fase de su historia. Durante este periodo, el más largo de la era mesozoica, con casi 80 millones de años de duración, los dinosaurios alcanzaron su máxima diversidad y complejidad evolutiva. Fue su momento de mayor esplendor. Pero también sería el escenario de su caída definitiva. Un planeta en cambio constante. En el Cretácico, la fragmentación de Pangea estaba mucho más avanzada. Los continentes adquirían formas reconocibles, aunque todavía no idénticas a las actuales. Norteamérica y Europa eran archipiélagos de islas, África y Sudamérica se separaban lentamente, India era una gran isla en rumbo hacia Asia. Estos movimientos tectónicos no solo modificaban los paisajes, sino que influían directamente en la evolución de las especies. El clima seguía siendo mayormente cálido, sin casquetes polares permanentes, pero la presencia de mares interiores como el mar de Niobrara en Norteamérica generaba microclimas regionales y entornos ecológicos muy variados. Uno de los acontecimientos más revolucionarios del Cretácico fue la aparición de las angiospermas, las primeras plantas con flores. Hasta entonces, los ecosistemas estaban dominados por coníferas, cicadáceas y helechos. Con la llegada de las flores y frutos, nuevos nichos se abrieron para insectos, reptiles y aves primitivas. Esta innovación vegetal transformó radicalmente las cadenas alimenticias y marcó el inicio de la ecología moderna. Gigantes en retirada y nuevos protagonistas herbívoros. Los grandes saurópodos del Jurásico aún existían en el Cretácico temprano. Géneros como Titanosaurus, Argentinosaurus y Alamosaurus se convirtieron en los últimos representantes de este linaje, algunos de ellos superando incluso a sus antepasados jurásicos en tamaño. Argentinosaurus winculensis, descubierto en Sudamérica, es considerado uno de los animales terrestres más grandes de todos los tiempos, con estimaciones que lo colocan en los 35 metros de longitud y más de 70 toneladas de peso. Dreadnoughtus, otro titanosaurio argentino, rivaliza en magnitud, con un esqueleto parcialmente completo que permite calcular su tamaño de manera más confiable que otros gigantes. Sin embargo, a pesar de su tamaño colosal, los saurópodos ya no eran los herbívoros dominantes en muchos ecosistemas. Su lugar fue ocupado por nuevos grupos de dinosaurios, particularmente los ornitópodos y los ceratópsidos, que demostraban una sorprendente diversidad de formas y comportamientos. Ornitópodos, los picos de pato. Los hadrosaurios fueron quizás los herbívoros más exitosos del Cretácico. Su rasgo más distintivo era su boca en forma de pico, similar al de un pato, equipada con baterías dentales capaces de triturar plantas con gran eficacia. Este mecanismo les permitió procesar vegetación dura, incluida la de las plantas con flores emergentes. Entre los hadrosaurios más notables, Ecoritosaurus, con una cresta hueca en el cráneo que probablemente servía para producir sonidos resonantes y comunicarse a distancia. Parasaurolophus, famoso por su cresta tubular, un auténtico instrumento de viento biológico. Edmontosaurus,
un hadrosaurio de gran tamaño que formaba manadas numerosas en Norteamérica. Estos dinosaurios eran gregarios y se desplazaban en grandes grupos, lo que les daba protección frente a depredadores y facilitaba la crianza de las crías. Algunos yacimientos fósiles muestran cientos de individuos juntos, lo que sugiere migraciones estacionales comparables a las de los ungulados actuales. Ceratópsidos, los Triceratops y compañía. Otro grupo emblemático del Cretácico fueron los ceratópsidos, dinosaurios herbívoros con espectaculares cuernos y collares óseos que adornaban sus cabezas. El Triceratops horridus, quizá el más famoso, alcanzaba hasta 9 metros de longitud y presentaba 3 cuernos prominentes, además de un gran volante óseo en la nuca. Styracosaurus, con un espectacular adorno de púas largas en su collar, ofrecía un aspecto casi fantástico. Epachirinosaurus, en lugar de cuernos afilados, desarrolló gruesos engrosamientos óseos en el rostro. Estos adornos no eran simples armas, cumplían funciones de exhibición, reconocimiento dentro de la especie e incluso de atracción sexual, de manera similar a lo que ocurre con los cuernos de ciervos o las cornamentas de antílopes. Depredadores al acecho, los tiranosaurios. Si los herbívoros del Cretácico alcanzaron una diversidad sin precedentes, los depredadores no se quedaron atrás. Entre ellos surgieron los tiranosauridos, auténticos reyes de los carnívoros. El Tyrannosaurus rex, sin duda el más icónico, vivió en Norteamérica hacia el final del Cretácico. Con unos 12 metros de longitud, más de 6 toneladas de peso y una mordida de 8,000 kilogramos de fuerza, fue probablemente uno de los depredadores terrestres más poderosos de la historia. Su cráneo, con dientes gruesos y robustos, estaba diseñado no solo para desgarrar carne, sino para triturar huesos. Sus pequeños brazos, a menudo objeto de burla, eran en realidad extremadamente musculosos y capaces de levantar hasta 200 kilos, aunque su función exacta sigue siendo debatida. Otros tiranosaurios menos conocidos, como Daspletosaurus, Albertosaurus o Tarbosaurus, dominaban en diferentes regiones de Norteamérica y Asia. Todos ellos compartían un cuerpo robusto, poderosas patas traseras y sentidos agudos, en particular un olfato excepcional. Pero los tiranosaurios no eran los únicos cazadores. En el hemisferio sur prosperaban depredadores diferentes, los abelisauridos, como Carnotaurus, con su cráneo corto y ornamentado con cuernos pequeños. Su extraña anatomía muestra cómo, en ecosistemas aislados como Sudamérica, los dinosaurios seguían rutas evolutivas distintas. El auge de las aves. Si en el Jurásico surgió el Archaeopteryx, en el Cretácico las aves primitivas se diversificaron ampliamente. Aparecieron formas cada vez más cercanas a las aves modernas, con alas adaptadas al vuelo sostenido y picos especializados. Eichthyornis, un ave marina del tamaño de una gaviota, con dientes en las mandíbulas, es un ejemplo de transición hacia las aves actuales. Hesperornis, incapaz de volar, se adaptó a una vida acuática similar a la de los cormoranes o pingüinos. El descubrimiento de aves y dinosaurios emplumados en yacimientos chinos ha demostrado que las plumas no eran una rareza, sino un rasgo extendido en muchos grupos de terópodos. Algunas especies, como Microraptor, tenían plumas en las patas traseras, lo que les permitía planear como auténticos dragones de 4 alas. Los océanos del Cretácico. Mientras los dinosaurios dominaban la Tierra, los mares del Cretácico eran un espectáculo en sí mismos. Hemosasaurios, lagartos marinos que llegaron a medir hasta 15 metros, con cuerpos serpentiformes y mandíbulas poderosas, se convirtieron en los principales depredadores oceánicos. Plesiosaurios y pliosaurios, aún persistían, aunque en menor diversidad que en el Jurásico. Tiburones primitivos, también se expandían, ocupando nichos similares a los que hoy desempeñan en los océanos. Los mares interiores, como el de Norteamérica, eran auténticos caldos de cultivo de vida. Peces, reptiles marinos, aves acuáticas y amonites convivían en aguas ricas en nutrientes. El final de una era, la extinción masiva. Durante decenas de millones de años, los dinosaurios reinaron sin rivales. Pero hace 66 millones de años, al final del Cretácico, el mundo cambió de manera abrupta y catastrófica. Un asteroide de unos 10 km de diámetro impactó en lo que hoy es la península de Yucatán, formando el cráter de Chicxulub. El choque liberó una energía equivalente a miles de millones de bombas nucleares, provocando incendios globales, tsunamis colosales y una nube de polvo y azufre que bloqueó la luz solar durante meses. La fotosíntesis colapsó, las plantas murieron masivamente y las cadenas alimenticias se desmoronaron. Los dinosaurios no avianos, junto con muchos reptiles marinos, amonites y gran parte de la fauna terrestre, se extinguieron en cuestión de pocos miles de años, un instante en términos geológicos.
Solo algunas aves, descendientes directas de los dinosaurios terópodos, lograron sobrevivir y dar origen al linaje aviano moderno. El legado de los dinosaurios. Aunque el Cretácico terminó con un cataclismo, los dinosaurios no desaparecieron por completo. Sus descendientes, las aves, sobreviven hasta hoy, convertidos en uno de los grupos de vertebrados más exitosos, con más de 10.000 especies en la actualidad. Los fósiles del Cretácico nos recuerdan tanto la majestuosidad como la fragilidad de la vida. Los dinosaurios alcanzaron la cima de la evolución mesozoica, desarrollando formas increíbles de adaptación, pero ni siquiera ellos pudieron resistir el golpe inesperado de un asteroide. Capítulo 4. Después de los dinosaurios, el amanecer de los mamíferos y la herencia de un mundo cambiado, 66 millones de años hasta hoy. El estruendo del impacto de Chicxulub se había apagado hacía ya miles de años. Los bosques ardieron, los mares se enturbiaron y la luz del sol quedó bloqueada bajo un velo gris que sumió al planeta en un largo invierno. La era de los dinosaurios había concluido. Y sin embargo, la vida, resiliente, obstinada, buscaba una vez más la manera de seguir adelante. La extinción del Cretácico-Paleógeno fue una tragedia biológica. Se calcula que más del 75% de las especies del planeta desaparecieron. Entre ellas, todos los dinosaurios no avianos, junto con los grandes reptiles marinos, los amonites y gran parte del plancton marino. Sin embargo, lo que fue el fin de un mundo para unos, representó una oportunidad irrepetible para otros. El vacío ecológico, un mundo sin gigantes. Tras el cataclismo, los ecosistemas quedaron desolados. Sin dinosaurios, muchos de los grandes nichos terrestres estaban vacíos. Ya no había gigantes herbívoros que pastaran sobre los bosques. Los superdepredadores desaparecieron, dejando libre la cima de la cadena trófica. Los ecosistemas marinos también sufrieron un colapso, pero lentamente comenzaron a reorganizarse. Este vacío permitió que organismos que habían vivido en la sombra durante toda la era mesozoica, particularmente los mamíferos, comenzaran a expandirse. Mamíferos, de la oscuridad a la conquista. Durante más de 150 millones de años, los mamíferos habían coexistido con los dinosaurios, pero en papeles secundarios. Eran en su mayoría criaturas pequeñas, nocturnas y discretas, adaptadas a sobrevivir en nichos marginales, insectívoros, recolectores de semillas, algunos semiacuáticos. Su reducido tamaño y hábitos les permitieron resistir la catástrofe del impacto mejor que los colosos mesozoicos. Con la desaparición de los dinosaurios, los mamíferos tuvieron la oportunidad de diversificarse y ocupar lugares en la cadena alimenticia que antes les estaban vedados. A este fenómeno se le llama radiación adaptativa. En cuestión de unos pocos millones de años, aparecieron formas más grandes y variadas. Ungulados primitivos, antepasados de caballos, ciervos y bovinos, comenzaron a proliferar. Carnívoros tempranos, como los creodontes, ocuparon el rol de depredadores principales. Primates basales, pequeños y arborícolas, se aventuraban entre las ramas de los bosques, iniciando la larga historia que culminaría en el ser humano. Este proceso fue tan rápido en términos geológicos que, al cabo de 10 millones de años tras la extinción, el planeta estaba habitado por un abanico de mamíferos mucho más variado y visible que durante todo el Mesozoico. Las aves, los herederos de los dinosaurios. Aunque los dinosaurios no avianos se extinguieron, un linaje logró sobrevivir, las aves. Estas criaturas, descendientes directas de pequeños terópodos emplumados, se convirtieron en la única rama viva de los dinosaurios. Las aves modernas, grupo Neornites, comenzaron a diversificarse intensamente justo después de la extinción. El Paleógeno vio la aparición de linajes que hoy resultan familiares. Ancestros de patos y gansos adaptados a ambientes acuáticos. Primeros paseriformes, que más tarde darían lugar al grupo más numeroso de aves actuales. Rapaces, como halcones y águilas, que tomaron el rol de depredadores aéreos. En tierra firme, algunas aves alcanzaron tamaños gigantescos, como los avesforos de Sudamérica o los aves del terror, porus rácidos, depredadores de hasta 3 metros de altura que dominaron durante millones de años. El Paleoceno y Eoceno, un mundo de experimentos evolutivos. El Paleoceno, 66-56 millones de años atrás, fue un periodo de recuperación ecológica. La vegetación se expandió nuevamente, primero dominada por helechos pioneros y luego por bosques más densos de angiospermas. Los mamíferos, ya en expansión, comenzaron a generar formas nuevas. Algunos alcanzaron tamaños relativamente grandes, como Andrepsarchus, un depredador de aspecto lobuno. Otros, como los multituberculados,
Continuaron como herbívoros especializados, aunque acabarían extinguiéndose. En el Eoceno, 56-34 millones de años atrás, la radiación mamífera alcanzó su apogeo. Fue la era de los primeros modernistas. Caballos primitivos, como Eohippus, del tamaño de un perro, que habitaban bosques húmedos. Ballenas primitivas, como Basilosaurus, que aún conservaban patas posteriores vestigiales. Primates tempranos, como Darwinius, que ya mostraban características similares a lémures y monos. El clima del Eoceno era cálido y húmedo, con selvas que se extendían incluso en regiones hoy áridas. Fue un planeta exuberante, repleto de vida diversa y cambiante. La redefinición de los ecosistemas terrestres. Sin dinosaurios como herbívoros dominantes, los ecosistemas terrestres cambiaron radicalmente. Los bosques de angiosperma se expandieron y con ellos proliferaron insectos polinizadores como abejas, avispas y mariposas. Las interacciones entre plantas y animales adquirieron un dinamismo sin precedentes. Los mamíferos, en particular, comenzaron a ocupar roles que antes desempeñaban distintos grupos de dinosaurios. Grandes herbívoros como los brontotéridos o los indricoterios, colosales perisodáctilos del Oligoceno. Superdepredadores como los creodontes y, más tarde, los felinos con dientes de sable, Smilodon. Omnívoros oportunistas que recuerdan a los pequeños dinosaurios terópodos. Los océanos después del cataclismo. En el mar, la desaparición de los mosasaurios y plesiosaurios abrió camino a nuevas formas. Los peces óseos y los tiburones volvieron a dominar los océanos. Poco después, los cetáceos emergieron como los grandes colonizadores marinos entre los mamíferos. Los primeros cetáceos, descendientes de pequeños mamíferos terrestres, aún tenían patas funcionales. Con el tiempo, estos miembros se redujeron hasta quedar vestigiales, como hoy ocurre en las ballenas modernas. En apenas unos 15 millones de años, los mamíferos habían sustituido a los antiguos reptiles marinos como amos del océano. La herencia invisible de los dinosaurios. Aunque los dinosaurios no avianos se extinguieron, su huella nunca desapareció del todo. La diversidad de aves actuales es un recordatorio vivo de su linaje. Las plantas con flores, que convivieron con los dinosaurios del Cretácico, se expandieron enormemente después de su desaparición, dando forma a los ecosistemas modernos. Incluso los mamíferos, al ocupar los nichos vacíos, se desarrollaron en un mundo moldeado durante millones de años por los dinosaurios. Podría decirse que vivimos en un planeta que aún lleva la marca de aquellos colosos mesozoicos. Los dinosaurios en la cultura humana. Millones de años después, los descendientes de esos pequeños primates del Paleógeno, los humanos, descubrirían los fósiles de dinosaurios y se fascinarían con su existencia. Durante siglos, huesos fósiles fueron interpretados como restos de dragones o gigantes mitológicos. Solo en el siglo XIX la ciencia comenzó a reconstruir su verdadera historia. Hoy, los dinosaurios son un símbolo de poder natural, misterio y fragilidad. Representan tanto el triunfo de la vida como su vulnerabilidad ante fuerzas cósmicas incontrolables. Epílogo. El amanecer de un mundo nuevo. La desaparición de los dinosaurios marcó el fin de la era mesozoica, pero también el inicio de la era cenozoica, la era de los mamíferos. Lo que parecía el ocaso de la vida fue, en realidad, la antesala de nuevas formas, entre ellas la nuestra. El legado de los dinosaurios sigue presente, no solo en las aves, sino en la lección de su historia. Ningún dominio en la Tierra es eterno. La evolución premia la adaptación, no el tamaño ni la fuerza. Y en ese ciclo perpetuo, los dinosaurios, aunque extinguidos, siguen siendo protagonistas de la historia de la vida. La historia de los dinosaurios es más que la crónica de unos animales desaparecidos. Es el relato de la resiliencia de la vida, de la capacidad de adaptación y del delicado equilibrio que sostiene a los ecosistemas. Durante millones de años, dominaron el planeta, y cuando el destino los borró casi por completo, dejaron espacio para que otros organismos florecieran. Su desaparición abrió el camino a los mamíferos, a los primates, y finalmente, a nosotros. Y sin embargo, los dinosaurios nunca se fueron del todo. Siguen vivos en cada gorrión, en cada águila, en cada paloma que cruza nuestros cielos. Y siguen presentes en nuestra imaginación, recordándonos que incluso los imperios más poderosos pueden caer. Estudiar a los dinosaurios es estudiarnos a nosotros mismos. Entender que la historia de la vida está tejida de triunfos y catástrofes, de adaptaciones y extinciones. Aquí en Ciencia Total, creemos que conocer nuestro pasado profundo nos ayuda a entender nuestro presente y a proteger nuestro futuro.
Si te ha fascinado este viaje en el tiempo, no olvides suscribirte, dejar tu like y compartir este vídeo para que más personas descubran la asombrosa historia de los dinosaurios. Porque en la ciencia, como en la vida, siempre queda algo nuevo por aprender. Hasta la próxima, y recuerda, la ciencia nunca se detiene.